nosotros hoy, Señor. Te pido que me des la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para no temer a los hombres, sino temer a ti, Señor, y proclamar tu palabra, proclamar lo que te agrade a ti, Señor, para que tú seas glorificado entre nosotros, para que podamos llegar a ser como tú, Señor, para que podamos conocerte más, que abras los ojos de nuestro corazón, que nos des esa sabiduría, ese conocimiento, Señor. En nuestra propia fuerza no tenemos nada, Señor. Danos fe, abra nuestros ojos espirituales, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, para que el nombre de Jesús sea alabado entre las naciones, en este lugar y más allá de aquí, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de poder y de amor, y un Dios santo, Señor. Y te hablamos ante ti, tu poder, tu perfección. Sabemos que odias el pecado, pero que eres un Dios a la vez que no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al conocimiento tuyo, Señor, que todos vengan al arrepentimiento. Así que pedimos que tú obres en este lugar conforme a tu voluntad, por el poder de tu Espíritu y por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer esta noche, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, cuyo nombre sea alabado por los siglos y los siglos. Amén. Estamos empezando el libro de Ruth. Algunos de ustedes, me imagino, nunca han leído este libro. Quizás algunos lo han leído, pero ya tienen mucho tiempo. El libro de Ruth es un libro interesante. Solo 2 libros en la Biblia son nombrados por mujeres. Ruth y Esther son los únicos libros que tienen el nombre de una mujer. Y este es el único libro en toda la Biblia que tiene el el único libro en todo el Antiguo Testamento que es nombrado por un gentil. Ruth era una mujer gentil, no era una judía. Entonces, esos 2 hechos nos deben llamar la atención de que hay algo especial en este libro de Ruth. Es un libro histórico y más o menos, pues antes de empezar, si tienes pluma o si tienes tu propia Biblia, quiero que apuntes Romanos 8:28. Ese versículo les voy a dar una tarea. Los niños también van a estar hablando de esta misma lección en el libro de Ruth. Y ellos tienen este versículo de Romanos 8:28 para memorizar. Y esta noche también les quiero dar el desafío de esta semana, memorizar este versículo. Si tú no lo has memorizado antes o ya lo has olvidado, de memorizarlo de nuevo. Romanos 8:28. Y va a ayudarnos, tomando en cuenta este versículo, voy a mencionarlo en un rato, pero nos va a ayudar mucho a recordar el tema de esta noche. Pero el libro de Ruth, como acabo de mencionar, es un libro único en la Biblia. Es uno de 2 libros que es nombrado por una mujer. Y es un libro que nos da un vistazo a un tiempo muy oscuro en Israel, en la tierra de Israel, la tierra prometida. Este libro tuvo lugar durante el tiempo de los jueces o de los caudillos. Los jueces, este fue una etapa de 400 años después de que Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y antes de que reinaron los primeros reyes de Israel, entonces como Saúl y David. Es un tiempo que Israel no tiene un rey, un príncipe gobernando, a un tiempo oscuro, porque nos dice, ese fue aproximadamente unos 1200, 1300, 1400, más o menos por ahí, antes del Señor Jesucristo. Unos 1300 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo es cuando sucedieron los eventos de este libro de Ruth. En Jueces 21-25 dice, en esos días, hablando del tiempo de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Fue un tiempo en que cada persona hacía lo que le dio la gana.
Nadie estaba sometiéndose a las leyes. Las personas estaban viviendo fuera de control prácticamente. Y como pueden imaginar, fue un tiempo de mucha oscuridad. Muchas cosas bien horribles sucedieron. Si quieres tener una idea, puedes leer el libro de Jueces y vas a ver que fue un tiempo de mucha inmoralidad, de mucho pecado, mucha idolatría. Las personas hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. Y fue un tiempo muy oscuro. El libro de Jueces nos cuenta cómo más o menos la gente de Israel cometería pecado. Dios enviaría enemigos o a veces hambre para castigarlos y la gente clamaría por ayuda. Y Dios en su misericordia levantaría un juez, un líder, un caudillo para rescatarlos. Una y otra vez la gente se rebeló y Dios de nuevo tuvo que enviar sus enemigos contra ellos, a castigarlos. Y otra vez ellos se arrepintieron y fue un ciclo así de desobediencia. Así que conforme a las apariencias externas durante ese tiempo, estaban fallando los propósitos de Dios. Dios había llamado a Israel a ser un pueblo especial, un pueblo escogido. Y todo parecía como estaba fallando ese plan y ese propósito. Porque los israelitas, los judíos, no estaban viviendo para glorificar a Dios. Estaban viviendo en puro caos, ¿verdad? Fuera de control, haciendo lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces el libro de Ruth es muy importante porque nos da un vistazo de la obra oculta de Dios durante los peores tiempos. Nos da un vistazo de la obra oculta de Dios durante los peores tiempos. Lo que Dios está haciendo atrás de las cortinas. Cuando todo se ve horrible, cuando todo se ve como un caos total, nos habla de cómo Dios está todo el tiempo obrando para el bien de su pueblo. Así que el libro de Ruth es una historia para personas que se preguntan ¿dónde está Dios cuando todo se ve oscuro? Es una historia para personas que se preguntan ¿dónde está Dios cuando una tragedia tras otra ataca su fe? Es una historia para personas que se preguntan si realmente vale la pena seguir viviendo la integridad cuando las cosas se ponen muy difíciles, muy duras. Es una historia para personas que se imaginan que realmente no tiene mucha importancia su vida ordinaria y fiel. Entonces yo espero que podamos ser renovados, refrescados, nosotros que somos creyentes, que este libro nos pueda animar, que Dios nos puede animar a través de su palabra a saber y ver cómo Dios obra muchas veces, que Dios siempre está obrando, aun cuando no lo vemos. Y siempre está disponiendo las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. El libro de Ruth es una de las historias de la literatura más reconocidas en el mundo. Aún personas que no son cristianos reconocen el libro de Ruth como una gran historia de literatura. Tiene una belleza este libro. Tiene esta historia una gran belleza. Realmente hombres casados no hay ninguna necesidad de llevar a tu esposa a ver una película romántica en estos meses, en estas semanas que vamos a estar estudiando Ruth, porque este libro tiene todo lo que tiene una buena historia, tiene tragedia, tiene amor. Y es una historia pequeña. Es una historia pequeña que se encuentra en medio de una historia grande, una historia épica, en la cual realmente nosotros nos encontramos también. Y esa es la gran historia de la redención, de la salvación, del plan de Dios para liberar a un pueblo para sí mismo. Así que es un libro muy importante. Y para los que no han leído este libro, les voy a animar que no hagan lo que hacen algunas personas que empiezan a leer libros
y ya quieren saber lo que va a pasar al final, entonces dejan toda la parte en medio y además van a la última parte para saber el final. No hagan eso. Obviamente les voy a animar que estén leyendo la Biblia en estos días. Todos los días necesitamos estar leyendo la palabra si vamos a crecer. Pero que no lean el libro de Ruth, ¿ok? Quiero que queden en suspenso para ver qué va a pasar hoy. Solamente terminando con el capítulo 1 hoy, a lo mejor vamos a quedar, pues podríamos quedar un poquito deprimidos de cómo termina la historia en el capítulo 1, pero voy a darles unas rayas de esperanza también que vamos a ver en esta historia. Así que vamos a leerlo juntos. Ruth capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, los caudillos, en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, o Kilión, dependiendo de la versión que tienes. Efrateos de Belén de Judá. ¿Suena familiar ese lugar? Belén de Judá. Eso nos debe dar una pista que algo está sucediendo en esta historia que tiene una conexión con algo más grande de estos acontecimientos en aquel entonces. Y dice, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. ¿Ok? ¿Todos ven lo que está pasando aquí? Hay hambre en la tierra de Judá. Como ya les dije, ¿por qué habrá hambre allá en Judá, en Israel? Esa fue una de las formas, queda claro, es de que Dios en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones castigaba a su pueblo con ejércitos paganos, con hambre, con enfermedades, plagas. Entonces, si hay hambre en la tierra, nosotros podemos estar casi seguros, y creo por el contexto de todo lo que vemos que sí podemos estar seguros de que ese hambre estuvo ahí por la desobediencia de los israelitas. Amén. Esa hambre estaba en la tierra por la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces hubo hambre en la tierra, en el país, en todo Israel. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces vemos a ese hombre, Elimelech, su esposa Noemí, sus 2 hijos, son los nombres chistosos. Ellos van juntos a residir en la tierra de Moab. Necesitamos entender algo de Moab. Aquí estamos hablando de 2 pueblos, Belén, Judá y Moab. Belén está en Israel, la tierra prometida. Moab es una nación pagana. Es una nación que tiene una historia. Si tú estudias los raíces de cómo comenzaron la nación moabita, te das cuenta que desde el principio era un pueblo perverso, un pueblo lleno de inmoralidad, un pueblo lleno de idolatría. Los moabitas eran los enemigos de Dios. Los moabitas durante un tiempo habían engañado a muchos varones israelitas. Las mujeres moabitas las habían seducido a la idolatría y como consecuencia y a la fornicación, y como consecuencia Dios mató a un montón de hombres israelitas por su desobediencia a juntarse con las mujeres moabitas. Así que los hombres israelitas sabían, no quieres casarte con una mujer moabita, no quieres nada, es mejor no tener nada que ver con la gente de Moab. Israel es una tierra de bendición, Moab es una tierra de maldición, de idolatría, de paganismo. Este hombre, Elimelech, ven a esos hombres en particular, varones, pongan atención a esto. Elimelech está enfrentando hambre, tiene una familia y se está preguntando, ¿qué hago? Bueno, le ocurre una buena idea, voy a ir a Moab. No se considera, no empieza, aparentemente no piensan, a lo mejor
este hambre está aquí porque hemos desobedecido a Dios, debo arrepentirme. No, no hace eso, no se arrepiente, no busca la dirección de Dios. No ora, dice, Señor, tenemos este problema, si hay algo en nuestras vidas, por favor, perdónanos, revélanos nuestro pecado. Me arrepiento. Elimelech no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Toma las cosas en sus propias manos. Dice, pues hay hambre, pues tenemos que ir a un lugar donde hay comida, ¿verdad? Así que vamos a ignorar el hecho de que Dios nos está castigando. En vez de arrepentirnos, vamos a ignorar eso y nada más ir a otro lugar. Así va a ser fácil. Podemos tener comida y seguir haciendo el pecado que queremos hacer. Elimelech como hombre es el líder de su familia. Y varones, cuando ustedes toman decisiones, buenas o malas, sus familias van a sufrir las consecuencias o van a recibir las bendiciones de tus decisiones. Voy a decir algo que no es muy popular en nuestro día de hoy, pero no me importa, porque es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, el hombre es cabeza de la mujer. No dice el hombre debe ser cabeza de la mujer, dice el hombre es cabeza de la mujer. Eso no es machismo, no estoy hablando de una idea machista. Si tú estás pensando eso, arrepiéntete, porque eso no es lo que la Biblia quiere decir con eso. La Biblia dice que un hombre como líder debe amar sacrificialmente a su esposa, debe dar su vida por su esposa, debe amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el amor y el liderazgo que el hombre debe tener para su esposa. Pero la Biblia nos declara que el hombre es cabeza. No es que debe ser cabeza, sino es cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, varón, si quieres o no, estás guiando a tu familia, o en buen camino o en mal camino. Y por la gracia de Dios, algunos de nosotros hemos venido de trasfondos horribles, de papás que tomaron muy malas decisiones y Dios nos rescató de eso. Entonces no quiero decir que Dios no puede liberar a uno de esas situaciones. Sin embargo, nosotros como varones hoy tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras familias, porque si lo queremos o no, somos la cabeza de la familia y nuestras decisiones van a tener consecuencias para nuestra familia. Elimelech, en vez de ser un hombre piadoso, en vez de arrepentirse y reconocer, tener esa sinceridad y ser un hombre verdadero y reconocer su propio pecado, lo ignoró y tomó las cosas en sus propias manos. Y eso aplica a todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes, cuando algo te va mal, nomás empiezas a pensar, pues no tengo trabajo aquí, entonces voy a moverme a este lado, sin considerar la voluntad de Dios? Así que nosotros necesitamos recordar, y especialmente los hombres tienen esa responsabilidad. Mujeres que no están casadas, ustedes deben buscar buen consejo y ustedes tienen la responsabilidad de hacer lo mismo, de tomar esas decisiones bajo la dirección de Dios, de su palabra, de su espíritu. Varones, ustedes que tienen familias, ustedes tienen esa responsabilidad de ser hombres que van a conducir a su esposa y a sus hijos en el camino de Dios. Porque cuando no lo hacemos hay consecuencias. Es lo que vemos en el versículo 3. Elimelech desobedeció, fue a la tierra de Moab. Y dice el versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Él murió. No nos cuenta los detalles, pero perdió su vida y dejó a su esposa como viuda. Uno puede decir, pues por lo menos tiene sus 2 hijos, ¿verdad? 2 varones que pueden ayudar a ella. Bueno, vea lo que dice el versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ahora, esos 2 hombres, esos 2 jóvenes israelitas están casándose con moabitas. Es algo prohibido bajo la ley de Israel. Que un israelita se case con alguien que no es israelita. La única excepción es si esa persona se ha convertido al judaísmo. Pero no nos cuenta que ellas habían hecho eso. Entonces están violando muy obviamente la ley de Dios en todas sus acciones. Se casan con mujeres moabitas.
El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. 10 años. Versículo 5. Murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Hombres, cuando tomas decisiones necias sin buscar la dirección de Dios, sin someter tus decisiones a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, tu familia puede sufrir mucho más que tú. Elimelech ya ha muerto. ¿Quién está sufriendo? Su esposa ha sido dejada como viuda en una tierra pagana. En Israel, bajo la ley de Moisés, ellos tenían que ayudar a las viudas y los huérfanos y los extranjeros y los pobres. Pero en Moab no existía ese tipo de seguro social que tenían en Israel. Y aún en Israel, durante ese tiempo, los jueces no estaban obedeciendo la ley. Ahora ella, como una mujer viuda, en aquel entonces no tiene ninguna esperanza. Queda vacía, queda sin recursos, con ningún hombre en la familia para apoyarla. Vemos las consecuencias del pecado de su esposo. Ella está sufriendo por lo que hizo su esposo. No estamos diciendo que ella es completamente sin culpa, no sabemos. Pero Dios siempre culpa al hombre porque en una familia, porque Él es responsable para guiar a su familia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios nos llamó a Eva, aunque ella fue la primera para tomar del fruto. Dios llamó a Adán. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza, es responsable para lo que hace su familia. Hasta cierto punto. Entonces, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, esa es Noemí. Se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Noemí, también vemos quizás un poquito de su propia infidelidad aquí. Entonces se van porque no hay comida y cuando se da cuenta que hay comida otra vez, regresa. No porque están arrepentidos buscando a Dios, regresa solo porque ahora sabe que hay comida en ese lugar. Versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. En otras palabras, váyanse a casarse con otros hombres. ¿Por qué quieren venir conmigo?, dice Noemí. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías. Váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías. ¿Por qué? Porque eso es más amargo para mí que para ustedes. Eso es más amargo para mí que para ustedes. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. En otras palabras, Noemí está diciendo: eso es ridículo. ¿Piensan ustedes que si vienen conmigo, somos 3 mujeres, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo más hijos, no tengo otros parientes.
Mejor regresan ahí a Moab, encuentran nuevos esposos en ese lugar. Y dice que al escuchar eso, que Orfa la escuchó, la hizo caso. Orfa quizás cuando se dio cuenta que no había marido para ella, pues, ok, pues olvídalo entonces, no voy a ir. Mejor regreso a mi tierra. Y abandonó a su suegra. Quizás algunas mujeres así, que sus intereses realmente no son obedecer a Dios, honrar a las personas necesitadas, sino sus propios intereses. Y si ven que no van a recibir lo que quieren, dicen, pues olvídalo, voy a regresar al mundo. No hay ningún varón en la iglesia de mi edad, así que mejor voy a la iglesia católica, mejor regreso al mundo, a las fiestas, porque, esa es una mujer como Orfa, me imagino. Mejor ser como Ruth. Dice, Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve atrás tu cuñada. Vemos aquí el nivel tan bajo que había llegado Noemí. Está animando a Ruth a regresar a sus dioses paganos. Dice, vuelve atrás tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte. Ese es el versículo 16. Quiero que lo vean conmigo. Versículo 16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y en donde tú mores moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Qué hermosas palabras de Ruth. Vemos aquí un retrato de dos mujeres, olvidando ya a Orfa, Noemí y Ruth. Una mujer dolida, Noemí, una mujer dolida, y no por su propia culpa en totalidad, más por las consecuencias del pecado de su esposo. Algunos de ustedes quizás lo están sufriendo ahorita por las consecuencias de los pecados de otras personas. Noemí se encuentra en esa posición. No podemos echar toda la culpa a ella y pensar, ella está tan mal. Ella ha sufrido mucho, ha perdido a su esposo y a sus dos hijos. Ha quedado sin nada prácticamente. Y también vemos una mujer devota. Vemos una mujer dolida y una mujer devota en Ruth. Ruth también había perdido a su esposo, a su marido. Ella también había sufrido. Pero vemos su dedicación y su devoción a su suegra y al Dios de su suegra, aunque su suegra no le ha dado una buena impresión de su Dios. Pero Ruth, obviamente, de una forma, ha puesto su fe en el Dios de Israel. Y dice, tu Dios será mi Dios. Yo no te voy a abandonar. Tu pueblo será mi pueblo. Y Ruth, en dedicación a su suegra, decide ir con ella a un lugar desconocido para ella. No sabe qué esperar en ese lugar. Dos mujeres en un tiempo de rebeldía, en un tiempo, si tú lees el libro de Jueces, te das cuenta que no hubiera sido muy seguro para dos mujeres así andando solas, viajando solas. Era un tiempo de mucho pecado, de violaciones, de asesinos, de personas que hacían lo que les parecía bien a sus propios ojos. Y Ruth dice, en vez de regresar a la protección de mi ciudad, de mi pueblo, yo estoy dedicada a ir contigo, suegra. Oro que las mujeres en esta iglesia puedan tener el corazón de Ruth, que puedan tener el corazón de esta mujer, que dice, no importa las consecuencias, no importa las dificultades o las pruebas, yo voy a seguir a Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel será mi Dios. Pido a Dios que esa sea la actitud de ustedes, hermanas, aquí. Versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas.
Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llaman Noemí, llámame Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Dice, no me llaman Noemí. ¿Sabes lo que quiere decir el nombre Noemí? Placentera. Placentera. Dice, no me llaman Noemí, llámame Mara. Mara significa amarga. Dice, porque el trato del Todopoderoso, de Shaddai en el hebreo, Dios Todopoderoso, me ha llenado de amargura. Amargura. Llena me fui, dice el 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso Shaddai me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth. Ese es como un resumen de lo que hemos visto, versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Si terminamos aquí, a lo mejor quedamos un poquito deprimidos, tristes con esta historia. Esas últimas líneas, esas últimas palabras quizás nos dan un poquito de esperanza. Ella se fue durante un tiempo de sequía, un tiempo de hambre, regresa en el tiempo del comienzo de la siega de la cebada, un tiempo de bendición. Pero no vamos a seguir leyendo, a lo mejor tienen ganas de seguir hasta el capítulo 2 para ver qué va a pasar. Pero vamos a esperar, ustedes van a tener que esperar hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo para ver nada más de la historia. Pero lo que les quiero decir aquí es que vamos a ver la mano escondida de Dios obrando en todo esto. En el momento más oscuro, en el momento lleno de tragedias, Dios está obrando y está disponiendo las cosas de una manera milagrosa y hermosa para el bien de su pueblo, como tú no te puedes imaginar. Vemos que ellas regresaron con dos necesidades. Vemos en esta historia dos pueblos, ¿verdad? Belén quiere decir casa de pan, un lugar de bendición en la tierra prometida. Y vemos en otra ciudad, en otro lugar, Moab, lugar de maldición y paganismo. Una ciudad, una tierra prometida y una tierra pagana. Vemos dos personas principales, Ruth y Noemí. Noemí y Ruth, una mujer dolida y una mujer devota. Y vemos también dos necesidades. Ellas regresan con la necesidad de alimento y la necesidad de familia. Esas mujeres llegando ahí necesitan familia, necesitan alimento. Pero también vamos a ver en esta historia dos retratos de Dios antes de terminar. Porque toda la Biblia nos habla de Dios. Él es el centro de esta historia. No nosotros, sino Dios y su gloria. Entonces vemos aquí, aunque es de una manera casi escondida, vemos dos retratos, dos vistazos de nuestro gran Dios, que nos dan mucha esperanza. Se encuentran en los versículos 20 y 21. Léanlos otra vez conmigo, si los quieren ver. Noten como en el versículo 20, Noemí dice acerca de Dios. En estos dos versículos ella habla de Dios 4 veces. Y usa dos palabras distintas en el hebreo para referirse a Dios. Uno es el Todopoderoso, que en hebreo es Shaddai, el Shaddai. Y la otra palabra es el Señor. O si tienes la Reina Valera, Jehová. Que quizás la mejor traducción, aunque no estamos 100% seguros, probablemente sería Yahvé o Yahweh. Es el Dios, es el nombre propio de Dios. El Shaddai es como un título de Dios y el Señor Yahvé es un nombre de Dios. Es el nombre que Dios usó cuando estableció su pacto con los israelitas. Es el nombre del Dios de pactos.
Y ese nombre nos habla de su amor y de su fidelidad con su pueblo. Entonces, Noemí, obviamente, ella no está confiando en ese Dios. Pero el Espíritu Santo, al inspirar esta palabra, nos ha dado dos palabras distintas para enseñarnos algo muy, muy importante acerca de la naturaleza de nuestro Dios. ¿De quién es nuestro Dios? Y el primero que se menciona es el Todopoderoso, Shaddai. Quiere decir que Dios es soberano, que tiene control de todas esas cosas. Cuando Noemí dice eso, el Señor me ha afligido, algunos de ustedes van a pensar, ella está echando la culpa a Dios, algo que Dios no la hizo. Equivocados. Ella está correcta en lo que está diciendo. Ella sí está sufriendo bajo la mano del Señor. Y tenemos una falsa teología si decimos, no, esas cosas que pasan, esas malas cosas que pasan, es que eso está fuera del control de Dios. Hay muchas iglesias que hablan así. Es que Dios no pudo controlar eso. No, Dios tiene el control de todo. Él es el Todopoderoso. Él es el soberano de todo. Él tiene control de todo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado también de recordar que Dios no puede pecar. Y Dios no es el autor del pecado. Satanás y nosotros lo somos. Sin embargo, aunque Dios no puede tentar a nadie, Dios no puede causar que alguien peque. No lo hace porque es bueno y justo. Sin embargo, Dios es soberano sobre el pecado. Dios tiene control sobre el pecado. Nada puede pasar en este universo sin el permiso de Dios. Eso es muy importante. A lo mejor no entendemos eso. A lo mejor ese balance es difícil en nuestra mente finita, pero necesitamos entender esta verdad. A lo mejor a la primera vez que escuchas eso te espanta, pero realmente es una verdad que nos da consuelo y nos da esperanza cuando entendemos la segunda verdad que nos enseña este pasaje acerca de Dios. Nos habla de un Dios grande, un Dios soberano, todopoderoso, y la otra palabra, Yahvé o el Señor o Jehová, eso nos habla del Dios de pactos, el Dios de fidelidad. En otras palabras, nos habla de un Dios bueno. Entonces, este pasaje nos enseña por lo menos dos cosas acerca de Dios. Él es grande y Él es bueno. Dilo conmigo, Él es grande y Él es bueno. Son dos verdades que Dios quiere que aprendamos de este pasaje. Entonces, si Dios es grande, si Él tiene control de todo y a la vez es bueno, eso nos debe dar esperanza. A saber que nada en absoluto nos puede pasar que está fuera del control de un Dios bueno, que nos ama y que tiene nuestro bienestar en mente. Si somos su pueblo, ese es el versículo en Romanos 8:28. Dice Pablo ahí, sabemos, no es a lo mejor, esto es verdad, no, dice, sabemos sin duda que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Los que aman a Dios, los que han sido llamados por Él para formar su pueblo, pueden tener la confianza de que Dios dispone todas las cosas, tanto las buenas como las malas, para nuestro bien. Amén. Amén. Así que Dios es grande y Dios es bueno. Y eso nos debe dar esperanza. Entonces vemos esos dos retratos de Dios y terminamos con una promesa para su pueblo. Una promesa para su pueblo. Y esta promesa es en su designio soberano. Hablando de nuestro Dios. Esa es la promesa que nos da el libro de Ruth. En su designio soberano, Dios dispone tragedia dolorosa. Sí, Dios dispone tragedia dolorosa para preparar el escenario para un triunfo sorprendente. Puede ser eso una vez más. En su designio soberano, Dios dispone tragedia dolorosa para preparar el escenario para un triunfo sorprendente. En otras palabras, cuando las cosas se ven muy oscuras, nosotros podemos tener la confianza que en medio de la tragedia, que Dios ha dispuesto esas cosas para preparar el escenario para algo mucho, mucho mejor de lo que podamos imaginar.
Y vamos a ver esa verdad en el libro de Ruth. En este capítulo 1 decimos, ¿cómo podría Dios traer algo bueno de esta situación? Pero vamos a ver cómo nuestro Dios soberano no solamente dispuso que las cosas sucedieran de esta manera, sino Él tiene un plan en todo lo que hace. Y ese plan es para el bienestar de su pueblo. Es un plan que extiende hacia nosotros también. Eso es lo maravilloso de lo que vamos a ver en el libro de Ruth. Así que a lo mejor Noemí, su teología en un sentido era correcta. Cuando ella reconoció que estas cosas venían de Dios, ella tuvo razón porque sí vienen de Dios. Pero su actitud, su respuesta no fue correcta. En vez de responder en fe, en vez de responder en confianza, que aunque no veo a Dios, aunque no entiendo porque Dios está haciendo eso, voy a confiarlo como hizo Ruth. Noemí respondió con amargura, ¿verdad? Con un corazón lleno de tristeza, no confiando en Dios. Quizás ella había olvidado la historia de José. No sé si ustedes recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento. No José, el esposo de María, pero José, uno de los 12 hermanos, ¿verdad? Los 12 hijos de Israel, de Jacob. José fue maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo a Egipto. Él sufrió grandemente y fue prácticamente arrestado, aunque él no había hecho nada malo. Lo acusaron falsamente de algo. Termina ahí en la cárcel por un tiempo. José en ese momento pudiera haber dicho lo mismo de Noemí. La mano del Señor Todopoderoso ha venido contra mí. Pero José no dijo eso. José continuamente puso su fe en Dios. Que Dios estaba obrando aún en los momentos más oscuros y más difíciles de nuestras vidas. Dios está realizando sus planes para nuestro bienestar. Y ustedes que conocen la historia de José saben lo que él dice. Ya vamos a ver ese versículo que está ahí. Eso es lo que José dice a sus hermanos. José, si ustedes recuerdan la historia, él sale de la cárcel y llega a ser prácticamente la segunda más importante persona en todo Egipto. El único que es más importante que él, que tiene más poder que él, es el faraón. El faraón lo exaltó al mismo lugar prácticamente que él. Entonces, al final de la historia, él tiene la oportunidad de rescatar a su familia de un hambre, algo semejante a nuestra historia en Ruth. Él tiene la oportunidad de salvar a su familia y muchas más personas. Entonces, él dice a sus hermanos, dice, ustedes hermanos, pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. ¿Ven eso? ¿Ven cuán grande es nuestro Dios que puede tomar hasta el pecado y convertirlo en algo bueno? ¿Sabes que al final, nosotros que tenemos fe en Jesús, al llegar a su presencia, nosotros vamos a poder mirar atrás y vamos a saber que Dios no cometió ningún error? Nadie va a pensar, ay pues Dios no lo hizo de la forma más mejor. A lo mejor Él no debía haber puesto ese árbol ahí en el jardín. ¿Por qué lo hizo de esa manera? No, nadie va a cuestionar a Dios. Vamos a ver que Dios hizo las cosas de la forma más perfecta posible. Porque de otra manera no sería Dios. Y es difícil para nosotros entender eso, porque hay muchas cosas, muchas dudas que a veces tenemos de por qué Dios permitió el pecado y por qué permitió la caída de Satanás y por qué permite que todas esas cosas sigan pasando. Al llegar a su presencia vamos a entender que Dios no cometió ningún error en permitir y en disponer y ordenar lo que Él ha hecho. Él es tan grande y tan bueno que Él puede convertir, Él puede cambiar en bien en los malos deseos de los hombres. Entonces, pensamos que estamos lejos de Dios cuando nos encontramos en necesidad como Noemí. Pensamos que estamos lejos de Dios. Quizás tú piensas que estás lejos de Dios o que Dios está lejos de ti. Cuando todo parece extraño y confuso, has llegado a una nueva etapa de tu vida, las cosas no salieron como tú hubieras esperado y ahora tienes mucha confusión. ¿Qué hago en la vida? Ni sé qué hacer. Sientes que Dios te ha abandonado, que Él está lejos de ti.
Sentimos alejados de Dios cuando nos encontramos rodeados por la muerte, como Noemí y Ruth estaban. Cuando solo vemos la tristeza, la desesperanza y la soledad. Y pensamos que estamos lejos de Dios cuando sentimos vacíos, amargos y avergonzados. Como Noemí dijo, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Pero Dios nos muestra su fidelidad. Nos muestra su fidelidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Les estoy dando unas, aunque no les voy a decir cómo, pero vamos a ver cómo Dios muestra su fidelidad. Él cubre nuestros pecados por su gracia. Y Él también vencerá nuestra tristeza por su misericordia. Vencerá nuestro pecado por su gracia y vencerá nuestra tristeza por su misericordia. El ejemplo más grande, para terminar, yo sé que ya dije para terminar como 3 o 4 veces, pero a lo mejor esta vez sí va a ser. Para terminar, quiero, una vez más, esta verdad, si tú todavía estás luchando con eso, Natán, ¿cómo es que Dios puede usar hasta el pecado y las tragedias? ¿Cómo es que Dios dispone esas cosas para el bien? No entiendo cómo Dios puede hacer eso. El ejemplo más grande y más hermoso y más poderoso de la Biblia es la cruz de Jesucristo. Quiero que se pongan en el lugar de los primeros seguidores de Cristo. Ahí están en el monte de Calvario. Las mujeres, las discípulas que lo habían seguido fielmente. María Magdalena, su madre María también estaba allí. Algunos de los otros discípulos, la mayoría lo habían abandonado ese día, pero también pensando en ellos, en lo que ellos estaban pensando cuando vieron a su maestro siendo llevado, golpeado, arrestado, llevado a la cruz, vieron cómo lo clavaron sus manos a esa madera y lo colgaron ahí en la cruz. Ponte en el lugar de ellos, de esas mujeres que estaban ahí viendo a su Salvador, a su maestro, a su amigo. Ellos no sabían que 3 días después iba a resucitar. Dice que no entendieron esas cosas hasta después de su resurrección. Los discípulos estaban pensando, eso es el peor día de nuestra vida. Nuestro amigo, nuestro maestro, aquel que tenía tan grandes palabras, todo ha terminado, ahora lo han matado. Piensen en la desesperación y en la tristeza que hubiera llenado sus corazones. ¿No es cierto? Pero ese día que parecía como el peor día para ellos, el peor día en todas sus vidas, ahí estaban llorando, viendo a su amigo siendo torturado en la cruz. No sabían que en ese acto de crueldad, en ese acto de muerte, Dios estaba logrando la cosa más grande de toda la historia. Él estaba ganando la victoria más grande jamás de toda la historia, de todo el universo. En ese momento cuando todo parecía más oscuro para ellos. ¿Sí me da a entender? Amén. Es lo que vemos en el libro de Ruth también. Parecía como las cosas no iban muy bien, pero Dios estaba obrando, Él estaba disponiendo las cosas. La muerte de Jesucristo, no todo lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 4 acerca de la muerte de Jesús. Aquí están los discípulos orando a Dios Padre. Ellos dicen, porque en verdad, están hablando a Dios, dicen, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú, Padre, ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito. ¿Con quién están hablando? Si ven el contexto, están orando, están hablando a Dios, y dicen, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quién planeó la crucifixión? ¿Fue Poncio Pilato? ¿Fue Herodes? ¿Fueron los judíos que planificaron la crucifixión de Jesucristo? No. Mucho antes fue Dios mismo, que había predestinado enviar a su Hijo a morir
Y Cristo dijo, estoy dispuesto. Él dijo, en la eternidad pasada, dijo, aquí estoy. Estoy deseando hacer tu voluntad. Y Él voluntariamente se rebajó y se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el plan predestinado, predeterminado de Dios. De la misma manera nosotros podemos saber que nuestro sufrimiento no ha sorprendido a Dios. Dios no está pensando, pues no sabía que eso iba a pasar. No, Dios ya tiene todo planeado. Aunque Él es bueno y no dispone, Él no es el autor del pecado, pero dispone todos sus eventos, usando aún el pecado para lograr sus propósitos, para el bien de los que confían en Él. Amén. Y eso requiere fe. A lo mejor eso es difícil entender, pero la cruz es el mejor ejemplo de eso. La cruz de Cristo Jesús. Y si no has puesto tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz, esta misma noche te animo a arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo ahí, pagando el precio de nuestro pecado, sufriendo en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que puedes poner tu fe en Él y puedes saber, no ves la evidencia de su Espíritu obrando en tu vida, puedes saber que ese Dios Todopoderoso está disponiendo todos los eventos de tu vida para tu bienestar. Que tú eres su Hijo precioso, que Él te ama con el mismo amor que tiene para Cristo. Él te ama con el mismo amor que tiene para su Hijo Jesús. Y está disponiendo todo para tu bien. Y un día vas a poder mirar atrás y saber y ver la mano poderosa de tu Dios. Y como en amor, Él obró aún por medio de tragedia, por medio de sufrimiento, para tu bienestar. Eso requiere fe. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia que lee la Biblia. Necesitamos estar leyendo la palabra, comiendo la palabra, alimentándonos espiritualmente cada día en la palabra de Dios. Porque de ahí viene la fe. El Espíritu Santo produce esa fe en nosotros para seguir confiando en las promesas de Dios. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios realmente está obrando en tu corazón, vas a ver la evidencia de su obra en tu vida, en tu corazón. Y puedes tener esa seguridad que Él está obrando en ti. Si ha empezado esa obra, Él no te va a dejar y no te va a abandonar, sino que va a cumplir esa obra que ha comenzado en tu vida. Dios se mueve de forma misteriosa. Ya vamos a concluir con este himno, escrito por un hombre, William Cowper, creo que se dice su apellido. No rima así como es escrito originalmente en inglés, pero pienso que las palabras aquí nos enseñan esas mismas verdades. Dice, no juzgue al Señor con débil sentido. Nosotros con nuestra mente finita a veces queremos juzgar a Dios. Dice, Dios, no debieras haber hecho esto o aquello. No juzgue al Señor con débil sentido. Más bien confíe en Él por su gracia. Detrás de una amarga providencia esconde su rostro resplandeciente. Muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Las nubes nos bloquean, pero Dios está todo el tiempo. Él está allí y Él está obrando y está disponiendo las cosas para el bien de aquellos que le aman y los que han sido llamados conforme a su propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido ahora, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, que tomes esta verdad de tu palabra y que nos des fe para creerla, Señor, y para seguirla, para obedecerla, porque sabemos que la fe verdadera produce obras, produce cambios, Señor. Danos ese tipo de fe en ti, en tus promesas. Aunque no entendemos todo lo que tú estás haciendo y cómo lo haces, pero ayúdanos a confiar que tú eres bueno y que nunca cambias.
Nunca cambiarás. Has sido bueno, eres bueno y siempre serás bueno. Y que eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Señor, yo sé que hay personas aquí que están pasando por grandes pruebas en este mismo momento. Y yo sé que hay otras personas que dentro de unas semanas, dentro de unos meses, van a estar pasando por grandes pruebas, quizás tragedias en la vida. Te pido que en medio de esas situaciones, que nos recuerdes de estas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fe por tu gracia, porque no podemos hacerlo sin ti, Señor. Danos fe para creer en tu providencia, Señor, en tu bondad, en tu soberanía. Gracias te damos por tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.